bien, hermanos, empezamos el día de hoy con un viaje al pueblo. Es cuando mejor puedo hablar, porque puedo hablar fuerte, puedo hablar más desplayadamente. Pero esta vez quiero a hablar sobre uno de mis pasajes muy favoritos, muy consentidos. En Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pedro, el apóstol Pedro, escribe la primera carta y habla de las pruebas de nuestra fe. Al final de la carta celebra nuestra victoria en Cristo. Al final de la primera carta. Pero entre el medio pone los problemas, las dificultades que va a estar enfrentando la iglesia. Entonces el apóstol Pedro escribe la segunda carta después de haber hablado mucho de la fe, de la prueba de nuestra fe, y empieza así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, la palabra preciosa, o que tiene que ver exactamente con esa terminología, aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Pedro, me acostumbro mucho a usar el nombre del apóstol Pablo, pero porque estudio mucho sobre él, y obviamente tiene el Nuevo Testamento lleno de cartas y de escritos. Pero el apóstol Pedro habla de la fe como algo precioso. ¿Y por qué es precioso? Pues eso es lo que vamos a ver. Hay una gente que está becada o estudiada, o estudiosos que están en Alemania, no sé dónde estén, pero son estudiosos eruditos que pasan tiempo entre ellos en sus escuelas, en sus seminarios, discutiendo quién es el autor. Tienen dudas de quién es el autor de la segunda carta del apóstol Pedro, pero como he dicho en otros videos que he compartido, o eres creyente de la Biblia o no eres creyente. O crees lo que Dios plasmó, y que Él fue completamente capaz de preservar sus palabras como Él quería que se pusieran por escrito, y preservarlas bien, limpias, correctas. ¿O crees que en realidad ese Dios soberano del que tanto presumes, que está en control de todo, que a final de cuentas resulta que no es tan soberano, no es tan poderoso? ¿Cómo está eso? Y precisamente los grupos que hablan tanto de la soberanía de Dios, y me encanta, esos grupos que les encanta hacer a un lado, o les gusta mucho hacer a un lado la voluntad del hombre, y que todo se mueve por la voluntad de Dios, lo cual es cierto y falso. O sea, Dios se mete a controlar el mundo, a controlar lo que Él quiera, cuando Él lo quiere hacer. Él es como un hombre sentado ahí, esperando, viendo lo que los niños están haciendo, la humanidad, vamos a decirlo así. Un hombre mayor que está ahí sentado fuera de su casa, de mediana edad, vamos a decir, y están un montón de chiquillos. Me ha pasado eso, ver a alguien así, no a mí, pero bueno, a mí también, pero ver a alguien así, un hombre de unos 50 años afuera de su casa, descansando en su silla, y viendo un montón de niños jugando, un montón de chiquillos por ahí, como se dice coloquialmente, chiquillos. De repente, todo eso bonito que empezó comienza a ser un desastre. Empiezan a pelearse unos contra otros, salen dos bandos, el niño que no está de acuerdo con algo, sobre todo la niña que no está de acuerdo con algo, y se hace el merequetengue, se arma la trifulca, el pleito, y al principio
he visto a esos hombres y yo mismo dejarlos ver hasta dónde llegan. Y después, cuando se están pasando de la raya y ahora sí, se van a dar trancazos, se van a lastimar, interfiero. He visto a esas personas interferir. Dios es más o menos así. Él tiene toda la capacidad de controlar lo que sea, pero deja al hombre y al demonio hacer ciertas cosas. Le permite, les da la libertad de ejercer lo que se llama el libre albedrío, o la capacidad de decidir cosas por voluntad propia. Y a veces las cosas que deciden el demonio, obviamente lo que decide el diablo no es, la gran mayoría de cosas no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como el diablo hace la voluntad de Dios, sí, porque a veces tiene instrucciones claras de, ok, te voy a permitir esto hasta cierto punto, como fue el caso de Job. Otras ocasiones no, vas a hacer exactamente lo que te diga, cuando te diga, en el momento que te diga. O sea, Él siempre está en control. Él siempre puede intervenir y desbaratar los planes de quien sea, cuando sea. En ese sentido, Él es soberano y siempre será soberano. Cuando Él decide intervenir, nadie lo puede detener. Es soberano y es todopoderoso. Nadie lo puede parar, nadie puede luchar contra eso. El diablo, todos sus ángeles, toda la humanidad que se va a unir, de hecho, en el futuro contra Él, no pueden. Pero eso no es para decir que Dios siempre está controlando cada actividad que hacen los hombres o cada actividad que hace el diablo. Los deja que hagan y cuando cree necesario interviene. Eso no le quita nada a su soberanía. Solamente vemos que Él se hace a un lado, se aparta cuando quiere que las cosas, de hecho es en su soberanía que lo hace, apartarse y dejar, ok, síganle así, sigan su camino, sigan lo que están planeando, y ya después más adelante yo voy a intervenir cuando yo sé lo que va a pasar, y entonces así. Ok, estos grupos que hablan mucho de la soberanía de Dios y de la capacidad de Dios son los que más atacan muchos pasajes de la Biblia, y son grupos que se dicen 100% cristianos, defensores de la gracia, y etcétera, etcétera. Y sí, estoy hablando del grupo de los calvinistas, de ese grupo, porque eso los caracteriza. Claro, hay otros grupos sectarios, religiosos, que también cuestionan muchas partes de la Biblia y se atreven a decir que un hombre está por encima de la palabra de Dios y que todavía recibe revelaciones, y eso está tanto en grupos evangélicos como en grupos no evangélicos, grupos de protestantes y grupos de no protestantes. Me apareció algo y me dio una revelación, y Dios quiere que haga esto, que la humanidad se someta a este nuevo orden o a esta nueva idea. Y eso es falso. La palabra es la última palabra de Dios, ¿sí? Es la decisión final que una persona debe tomar. Tiene que venir de ahí, de la escritura, de la Biblia. Entonces, cuando uno no es creyente, pues cae en esas trampas. A ver, y escuchar a toda esa gente argumentando, ¿por qué Pedro no es el escritor? O vamos a decirlo así, el autor, porque en algunas ocasiones apóstoles como Pablo usaban a alguien que dictara cuando no podía ver. Sobre todo Pablo, que tenía problemas de vista, tenía problemas con los ojos, problemas con la vista. Entonces utilizó gente que transcribiera o pusiera en letras lo que él quería. Pero aquí es muy sencillo: o eres creyente de la Biblia o no lo eres. Así de fácil. Dice las dos primeras palabras de segunda de Pedro, capítulo 1, Simón Pedro. Entonces, ¿quién escribió la carta? Si eres creyente de la Biblia, si usted y yo somos creyentes de la Biblia, creemos que Dios tiene la capacidad. Ahora, si presumimos a un Dios soberano, pues hay que presumirlo en todo, en todo. Y eso implica defender el hecho de que Dios ha sido capaz de traer una buena y perfecta traducción a nuestro propio idioma, español, ¿sí? Y que lo ha podido hacer a muchos idiomas. Aquí queda fuera eso de que el hombre tiene tendencias pecaminosas, que eso es otro rollo, otras mentiras que están ahí metidas,
queda fuera todo eso. Aquí lo único que importa es si Dios es capaz, o fue capaz, o es capaz, fue de darnos una Biblia en español que diga la verdad, de principio a fin, o no. Y todavía, para lugares donde no tienen la escritura, si Dios es capaz de preservar su palabra intacta y que el mensaje que venga en cada libro de la Biblia sea como Él lo quiere y punto. Ok. Estas personas que estudian el libro o la carta de Pedro, la segunda carta, discuten si fue Pedro, pero aquí lo dice muy fácilmente. Si usted de veras es creyente de la Biblia, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, ya entrando en la materia, o en el tema, en el texto, no somos todos apóstoles o no seremos apóstoles, pero todos somos siervos de Jesucristo. Eso es ya al creer en Jesucristo, eso va por default, como dicen. O ya queda asentado eso en nuestra nueva identidad. De Jesucristo, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado, está diciendo aquí ya a los que han alcanzado, obviamente es una carta, dice, se la estoy dirigiendo a aquellos que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ahí claramente dice que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, también para aquellos que dicen que no hay pasajes claros en la Biblia, testigos de Jehová, judaizantes, judíos ortodoxos, que ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero al menos para otros grupos que quitan la deidad de Cristo, que dicen que Cristo sí fue un profeta, que sí fue el Mesías, pero que no era Dios, que no puede ser Dios porque la Biblia dice que Dios ahí solo hay uno. Eso es otro tema, pero aquí dice claramente nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que Jesucristo es nuestro Dios y que también es igualmente nuestro Salvador. Dice, los que alcanzaron, todo eso lo que viene ahí por la justicia de nuestro, es como un paréntesis, aclarar. Por eso está entre dos comas. Un paréntesis a veces puede aparecer entre dos comas o en paréntesis, el símbolo de paréntesis. Me imagino que ustedes lo conocen. Pone ese paréntesis. A ver, han alcanzado y ya hace ese paréntesis. Les aclaro por medio de quién alcanzaron lo que voy a decir después. Ustedes alcanzaron por medio de Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces está diciendo la fe que ustedes tienen, la misma fe que nosotros tenemos, y la alcanzamos, la recibimos. Y no es que, cumplí todos estos requisitos y por eso pude alcanzar. Cumplí los requisitos de ir a la iglesia, de orar, de pedir perdón a Dios, de arrepentirme de mis pecados, de llorar por todo lo malo que he hecho. Y entonces ahora sí, ya Dios vio todo eso en mí y ya logré los puntos para alcanzar la salvación. Eso no es lo que está diciendo. Han alcanzado, que la Biblia es clara, por la gracia y por la misericordia de Dios, a través de Jesucristo, una fe preciosa. Y la definición que usa Pedro aquí de fe preciosa es algo que hay que pensar más a fondo e investigar en la misma Biblia más a fondo. El apóstol Pedro mismo dice que cuando nuestra fe es probada con fuego, es decir, con pruebas, con problemas. Cuando el gobierno me ataca por ser creyente, cuando una cultura me ataca por ser cristiano, cuando una cultura me ataca por seguir a este Dios que creó el universo y que hizo un plan para salvarme, redimirme, ponerme en Cristo, darme todas las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales en Cristo. Cuando ese Dios hizo todo ese plan y yo lo creí, he sido apartado, santificado en Cristo, y ahora pertenezco a otra familia. Pertenecemos los creyentes en Jesucristo a otra familia, completamente diferente a cualquier familia de este mundo. Somos humanos todos, sí, pero de la familia de Dios solamente los que creen en Jesucristo como su Salvador. Hay que entender la necesidad para poder saber por qué necesitamos a Cristo. Si yo no creo que tengo necesidad de Él,
de salvarme y de perdonarme de mis pecados, si yo tengo un poco de justicia, algo donde lo que yo creo que con mis hechos yo me voy a merecer ese perdón, estoy perdido. Pero una vez confiando en Él, tenemos todas estas cosas y entramos en un proceso donde Dios empieza a purificar la fe, como lo dice el mismo apóstol Pedro, con fuego. Pero también el apóstol Pedro dice, nuestra fe, que es probada con fuego, es más preciosa que el oro mismo, que también es probada con fuego. Ahora, cuando usa la palabra fuego, cuando Pedro usa la palabra fuego, que nuestra fe es probada con fuego, no está hablando de fuego literal, aunque a veces podría ser, como llegó a pasar en el caso de mártires, que ellos fueron quemados por su fe, por decir que creían en Jesucristo, literalmente quemados con fuego, atizado hasta que la persona moría y ardidos en el fuego. Podría ser que esa sería la prueba de fe con fuego, un fuego literal. Pero también implica un fuego emocional y espiritual. La decisión de estar firme a pesar de lo que sea, porque lo que hemos creído no es una mentira. Entonces, el apóstol Pedro habla de la fe siendo probada con fuego, refiriéndose a todos los ataques que un creyente recibe desde diferentes ángulos, desde el mismo diablo, pensamientos que el diablo mete a nuestra cabeza para atacarnos, para hacernos caer, para lo que sea. Las personas que no creen en Jesucristo y nos quieren atacar desde diferentes maneras, ofendiéndonos. Ah, mira, ahí viene el aleluya, el que aplaude. Yo no aplaudo la mayoría parte del tiempo. Hay gente que lo hace y está. No tengo nada en contra de eso, siempre y cuando sea una obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Entonces empiezan a atacar de una o de otra manera, diciendo, ay, el aleluya ahí viene, oh, mira esto. También, pues hay que molestar a los cristianos, hay que maltratarlos, hay que ponerles cargas, hay que, por medio de la ley, forzarlos a que se sometan a esto, hay que forzarlos por medio de la ley a aquello, por medio de nuestras autoridades, o a alguien simplemente, me caes gordo porque eres cristiano, porque eres creyente de la palabra. Entonces lo que voy a hacer es molestarte, así. Te voy a decir cosas ofensivas, voy a decir que tiraste basura enfrente de mi casa, aunque no sea cierto. Voy a decir que tú usas música para molestarme, voy a decir que esto, inventar incluso mentiras. O sea, inventar, mentira es una, obviamente, una mentira pues es un invento, es una cosa que no es real. Pero inventar cosas con el propósito de molestar. Una vez fui a una ferretería y había una persona creyente, una refaccionaria, y había una persona creyente que atendía ahí en la refaccionaria, era empleado. Estuvo muchos años trabajando en esa refaccionaria. Pero cada vez que podían le atacaban a ese hermano. Y eso que es hermano, y ya se le olvidó y falló, y mira, es hermano y no puede. Y mira, y es hermano y no puede, no estaba hablando, el hermano era un hermano respetuoso, es hasta el día de hoy, firme y trabajador y bondadoso y todo eso, fiel a su esposa, a su familia, tiene una bonita familia, pero cada vez que podían lo atacaban. Y en una ocasión ese hermano no es, a veces el enojarse también, tenemos la idea en el cristianismo de que enojarse o demostrar una inconformidad es pecado. Y no. Si nuestra inconformidad o nuestro enojo nace de las meras tripas, de los intestinos, solo la emoción para escupir cualquier cosa que salga de nuestra mente, pues sí,
Pero si nosotros estamos molestos y diciendo aquí hay una injusticia, aquí hay algo mal, no está bien lo que estás haciendo, decírselo a otra persona. Que no nazca del deseo de solamente ofender o atacar. No estoy en desacuerdo con eso. Entonces este hermano, después de que varios lo atacaron en algo, él hizo un comentario para hablar de la injusticia y de muchas cosas contra de él, injustificadas, y fue muy respetuoso. No trató de pelear, no era su intención, solamente estaba diciendo: ustedes se pasan de la raya conmigo, y solo por el hecho de ser hermano. No está bien. Si fuera cualquier otro que ha robado en esta tienda, que ha hecho muchas cosas mal y que etcétera, etcétera, y empezó ahí a decirles: si ustedes no se ponen así con ellos, pero conmigo sí. Y es que hay gente que el hecho de que seas creyente les incomoda, aunque no les hables de la palabra. Saben que eres creyente de la palabra, que eres creyente de Jesucristo, inmediatamente ponen una barrera. Creen que les vas a empezar a decir de que se van a morir, porque el infierno y que esto y que el otro. Bueno, yo no soy de esos, hay algunos que sí son. Y bueno, Dios usa todo, aún hasta lo que no creo que cabe dentro de la gracia de Dios, pero hay algunos predicadores que se pasan, pastores, misioneros que se pasan de la raya en ese sentido. No creo que Dios los está empujando a cosas que han hecho, pero fue algo muy pacífico y simplemente decirles: ustedes están abusando de mí con sus palabras, con sus tratos, con todo, y no está bien. Demostró cierta molestia y el hermano se fue. Cuando el hermano se fue, entonces todos empezaron a hablar de él. Y fíjate, ese hermano, y se enojó. Entonces, ellos entre ellos se pueden decir lo que sea. Cuando son los del mundo, se dicen lo que sea, se tragan por la espalda, se dicen de palabras, se maltratan, se roban y siguen bien amiguis. ¿Pero por qué son bien amiguis o muy amigos? Porque son del mundo, son de la misma familia, por eso se siguen tolerando. Sin embargo, cuando están hablando de la familia de Dios, pues es obvio que somos dos cosas muy diferentes. Luz y oscuridad no se llevan. Donde hay luz, la oscuridad no puede entrar. No es al revés, que la oscuridad cubre a la luz. Es donde entra la luz, nada puede contra ella. Estamos hablando incluso no de luz espiritual, estamos hablando de la luz física, la luz del sol, la luz de una vela, la luz de una lámpara. Por donde pasa la luz de una lámpara, de un foco, de lo que sea, aunque sea artificial, creada con electricidad, del tipo de electricidad que sea, alterna, directa, lo que sea, entra la luz y la oscuridad no puede resistir la luz, no puede decir: cálmate, te voy a comer y te voy a dominar. Donde quiera que apunte usted su foco, hasta la capacidad que tiene de alcanzar en lúmenes, que es la manera de manejar eso, hasta ahí va a penetrar la luz. Entonces, nuestra fe, regresando a Pedro, a segunda de Pedro, capítulo 1, y nada más llevamos un versículo. Este pasaje tiene muchísimo más. Nuestra fe es preciosa porque es rara, así como el oro. La fe de un creyente es rara y preciosa. Es preciosa porque es rara, porque es muy difícil encontrarla. Es muy difícil encontrar a aquellos que depositan su fe en Jesucristo de todo su corazón, de verdad, en espíritu y en verdad, que han entendido su necesidad de Cristo y lo han hecho. Eso es muy raro. Casi nadie es creyente en este mundo. Muy pocos. Se sorprendería a muchos que dicen que son y no lo son. Ahora, yo no me baso en el dicho de por sus frutos los conocerán. No. Sí, lo tomo un tanto en cuenta, que viene en la misma Biblia, pero no me baso mucho en eso. Una persona que es creyente, cuando hable, debemos poder sentir el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros, a través de esa persona, perdón. Es algo sobrenatural, va más allá que solamente lo que veo que hace o lo que ya no hace. Ya no toma
y va a la iglesia, ya es cristiano, ¿no? O al revés. Dice, fue a la iglesia, se convirtió, pero cayó en pecado y ya anda mal, entonces no era cristiano. Ni una ni la otra. Eso dependerá del verdadero estado de corazón de lo que comprendió esa persona. Y entender que aún los creyentes verdaderos en Jesucristo pueden batallar con el pecado mientras no sepan cómo vencerlo. Y en una manera van a parecer como cualquier otra persona del mundo, pudriéndose y revolcándose en el lodo. Pero nuestra fe es preciosa porque es rara. Este término de la fe es muy mal interpretado. Yo tengo fe de que este negocio va a pegar. Yo tengo fe de que esto va a suceder. Llega a una estación del tren, a una estación de autobuses y ya es tarde, ya quiere llegar a su casa y tal vez puede perder el autobús, tal vez no llegue el medio de transporte que usted quiere tomar. Y uno dice, bueno, ¿y si va a venir tu autobús? ¿Si va a pasar tu camión? ¿Si va a pasar el tren por aquí? ¿Te va a recoger? Pues no sé, pero espero, tengo fe. Como que si por la fe ya va a ser que suceda. No es así. Esa no es la fe bíblica. Y ten fe. Muchos otros dicen, ten fe. Como que con la fe van a hacer que lograr que sucedan las cosas. Un medio de manipulación para Dios. Así no funciona. Me temo que no funciona así. Ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. ¿Es fácil tener fe bíblica? Sí. Pero que fuera como que yo tengo fe y decido con mi fe qué es lo que quiero que suceda. Ojalá fuera así. Tendría muchas cosas que no tengo y quisiera tener, pero no es así. Y algunos dirán, es que te falta fe, ¿no? La realidad es que Dios obra y hace y produce lo que Él quiere a través de la fe cuando Él quiere. Porque ahí sí aplicamos la verdad. Él es soberano. Él decide qué sí y qué no nos da. Y cuándo nos los da o si no nos lo va a dar. Entonces, vamos a pararlo ahí, pero nuestra fe es preciosa porque es rara. La fe de la Biblia es muy específica y es probada con fuego, con muchos problemas y adversidades. Y cada vez que es probada y cada vez que uno supera una prueba que Dios le envía, se purifica como el oro y la fe ahora es más fuerte, está más fortalecida. Y nadie en el mundo que no sea creyente, uno que no es creyente, nunca va a poder experimentar esa fe, ni esa bendición. Y por eso dice el apóstol Pedro, es preciosa porque es rara. Pocos la tienen y pocos la están viviendo. Y ahora algunos la tienen, pero no la están viviendo, no están avanzando en ella. Porque no saben cómo. Ese es otro problema, pero tema para otra ocasión. Dios les bendiga.